Del libro Bueyes perdidos, humor patagónico, de Nicasio Soria, el cuento Censos y censados. En 1980 se realizó un censo nacional de población y vivienda, cuyo diligenciamiento corrió por cuenta de los agentes públicos, especialmente los docentes, quienes esgrimieron las viromes para darle bolilla al encargo. Dijimos alguna vez que el primer censo del país se realizó en 1869, con lo que esa actividad ha cumplido largamente la centuria, tratando de saber cuántos somos y qué tenemos. En aquel año tomaron parte 3.045 empadronadores, a cada uno de los cuales le correspondió un promedio de 581 habitantes para meter en casilla. Si nos referimos al mundo, esta costumbre de hacer el recuento de hombres y cosas es tan antigua que ya no se sabe con exactitud de dónde proviene la práctica, pues ya en tiempo de los faraones y de los emperadores persas se efectuaron censos. Nos imaginamos el trajín que habrán tenido estos últimos, si se tiene en cuenta que su libro de religión, el Zen Avesta, fue escrito, según Astolfi Migone, en 50.000 cueros vacunos. Por otra parte, su escritura cuneiforme se realizaba, como es sabido, sobre planchas de arcilla. Si el censista de la actualidad protesta, aún con el suave deslizamiento del bolígrafo, ¿qué sería para un antecesor del errante Reza Pahlavi? Martillar como un obrero sobre aquellas planillas cerámicas el que tan linda cuña tenía. La propia Biblia recuerda el censo que ordenó el emperador romano Augusto, a causa del cual tuvieron que apersonarse en Belén, Santa María y José. En las provincias romanas se realizaban censos cada 14 años para conocer con regularidad su poderío. Los libros de Samuel y las crónicas del Antiguo Testamento relatan el relevamiento de un censo dispuesto por el rey David para conocer el número de hombres útiles en Israel y Judá. Tanto Carlomagno como muchas autoridades feudales del medioevo, sigue diciendo la historia, buscaron por ese medio conocer el número de habitantes, con el fin, por ejemplo, de estimar el volumen de las importaciones necesarias en épocas de escasez de alimentos. Siguiendo con lo que se refiere a nuestro país, en 1895 se efectuó otro relevamiento, más completo, que utilizó 12.476 agentes encuestadores con 316 habitantes anotados por cada uno de ellos. El tercer censo fue hecho en 1914 y actuaron 67.000 empadronadores, quienes debieron anotar un promedio de 118 personas cada uno. Hubo un cuarto censo nacional en 1947. Se inició el 25 de marzo y llegó a emplear 450.000 oficiales censistas, entre ellos el autor de esta nota y de donde derivan los rasgos anecdóticos que veremos más adelante. Por último, se realizaron los censos de 1960 y 1977. En Río Negro se efectuó un relevamiento provincial en 1959. Aquel censo nacional de 1947, en lo que respecta a Río Negro, permitió conocer algunas respuestas desopilantes dadas en las planillas por algunos de los empadronados. Recorrimos algunos lugares del departamento Pilcanilleu en compañía de José Isidro Escándel, juez de paz de los Capaces, y del gendarme Chiera. Para ellos andar a caballo era una costumbre, era parte de la función. Para nosotros no había pasado de la vueltita, y en el «déale que es mansito», de modo que tenemos más de una razón para recordar aquel encuestamiento. En Viedma, donde se coordinaba la labor, se conocieron, entre otras, estas respuestas. Labor que realiza en el momento del censo, franco de servicio. Entradas, 2, puertas y una tranquera. Y en Chenquenilleu tuvimos el siguiente diálogo con un encuestado, en la cocina de su casa. Ocupación, criancero, señor. Argentino, sí, señor. Nació aquí. No, en la pieza, señor.